amigos, ¿cómo están? Recuerden, yo soy Mariana Mecánica y el día de hoy tenemos un episodio especial. Estamos en una llantera en la Ciudad de México y bueno, vamos a estar platicando con el ingeniero Valentín González, líder de la marca Snap-on, de diferentes equipos de la marca Snap-on. Así que chicos, suscríbanse por favor en la parte de abajo, denle clic en suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que los siguientes videos los puedan visualizar. Y bueno, pueden buscarnos en diferentes redes sociales como lo son Mariana Mecánica, Cedra Tools y Mecánica para Profesionales. Sin más por el momento, quédense en el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos un día más a Mecánica para Profesionales. Yo soy Mariana Mecánica y el día de hoy tengo el honor de tener con nosotros al ingeniero Valentín González, líder técnico de la marca Snap-on. ¿Cómo estás, Valentín? Bien, mucho gusto, Mariana, qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues vamos a tener varios episodios increíbles con el ingeniero el día de hoy, así que quédense un día más a Mecánica para Profesionales. Amigos, el día de hoy tenemos el honor de tener como invitado al ingeniero Valentín González, líder de la marca Snap-on. Valentín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mariana. Y chicos, bueno, vamos a estar hablando un poquito del osciloscopio de la marca Snap-on. Valentín, ¿podrías platicarnos un poquito de cómo se llama y qué es lo que podemos hacer con este equipo, con este osciloscopio, por favor? Sí, mira, el equipo que tenemos ahorita colocado aquí es el Vantage Legend. Básicamente podemos decir que son 3 equipos en uno. Su principal herramienta es el osciloscopio, un multímetro automotriz y una base de datos. Entonces esa base de datos nos va a ayudar a trabajar adecuadamente con estas 2 herramientas, con el osciloscopio y con todas las características que un multímetro automotriz debe de contar. Y la gente pregunta, ¿para qué necesito un osciloscopio? ¿O en qué me puede servir tener un osciloscopio? ¿Podrías platicarme un poquito a nuestros chicos? Sí, claro, el osciloscopio particularmente nos permite revisar las señales que van de la computadora a los sensores, de los sensores a la computadora, de la computadora a los actuadores, y con ello poder determinar cuando tenemos un código de falla, poder determinar cuál es la causa de ese problema. Normalmente cuando tenemos un código de falla tenemos 3 posibles causas, por ejemplo. Puede ser el sensor, puede ser el cableado o puede ser la computadora. Lo que queremos evitar es el procedimiento tradicional de que me dio el código y cámbiale el sensor. No, aquí lo que más bien vamos a hacer es nos registra el código y dependiendo del código de falla vamos a ir a revisar el funcionamiento de los componentes. Y entonces cuando reemplazamos un componente vamos a la segura. Ya estamos seguros, si sabemos. Es correcto. Exacto. Bueno, ingeniero, aquí nosotros ya hicimos previamente un diagnóstico con escáner en el cual nos arrojaba 2 códigos de falla, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuáles eran los códigos de falla que teníamos? Nos está marcando el código 201, que era el código del inyector cilindro 1, y al mismo tiempo nos estaba marcando mixfire o falla de cilindro, y obviamente era el cilindro 1. Porque ese inyector está causando esa falla. Pero si vemos, por ejemplo, ahorita el auto lo tenemos encendido y no tiene problemas. Puede ser que sea una falla esporádica o bien puede ser que en algún momento dado falló y no borraron el código, razón por la cual es importante verificar el sistema y no irnos a cambiar el inyector, por ejemplo. Ok, claro. Y en este caso, en un proceso de diagnóstico posterior a realizar el escaneo, entonces sería a realizar pruebas directamente con el osciloscopio al componente o al actuador. ¿Es correcto?
¿Es correcto? ¿Podría Sí, claro, mira. mostrarnos? Por ejemplo, si el código de falla hubiera sido solo falla de cilindro, bueno, no sabemos qué está causando el problema. Puede ser un problema mecánico, puede ser un problema de combustible, puede ser un problema de chispas, o sea, compresión, chispa, válvulas, etcétera, ¿no? Entonces quizás tendríamos que revisar la compresión si queremos revisar la parte mecánica, o en este caso en particular adicional nos marcó el código del inyector. Bueno, entonces nos vamos a ir directos a revisar el funcionamiento del inyector, y para ello vamos a utilizar nuestro osciloscopio. Vamos a encenderlo, es muy rápido. En este caso el Vantage Legend es un osciloscopio de 2 canales, es un osciloscopio automotriz, es decir, es un osciloscopio que está diseñado y pensado para que lo use un técnico, y esto obviamente, como se hizo o se diseñó pensando en él, dentro de sus características de funcionamiento, es que es muy fácil de usar, es decir, cualquier técnico puede utilizarlo. Al momento que lo encendemos nos aparecen 4 iconos en pantalla, que serían las herramientas propias del equipo, vehículos previos, donde ya tenemos un flujo de datos de los últimos vehículos que se han probado, por si queremos volver a entrar y hacerlo más rápido, y también aquí se guardan datos de alguna prueba en específico que hiciste y que quieres revisarla, mostrársela a tu cliente, poder imprimir, entregarla en el reporte. La verdad es que es información muy valiosa que se puede obtener, guardar, y además de aquí poder transportar a una PCA también a través del software ShopStream Connect, que es gratuito en Snap-on. Tenemos el osciloscopio, para los que ya saben, multímetro osciloscopio. Nos vamos, hacemos nuestros ajustes y listo. O bien el camino guiado, que es una de las principales características de esta herramienta. La herramienta principal sería el osciloscopio o el multímetro, pero siendo honestos, es bien común, por ejemplo, que lastimosamente no muchos mecánicos o técnicos utilizan todas las capacidades del multímetro. Tiene muchas pruebas que se pueden hacer y a veces solamente usamos ohms y volts, por ejemplo. Y ciclo de trabajo, frecuencia, el ancho de pulso y muchas otras cosas, pues a veces no las usamos. Entonces el camino guiado lo que nos ayuda es precisamente, dependiendo el componente que vamos a revisar, cuáles son las herramientas que serían las óptimas para detectar un problema. Entonces en este caso nos vamos a ir al camino guiado. Dentro del camino guiado, como ustedes están observando, tenemos una gran cantidad de marcas de autos con las cuales nos va a dar información específica de ellas, de motor, de transmisión, de frenos, lo que sería el sistema de carga, arranque en algunos autos. Es variado dependiendo la marca, año y modelo que nosotros seleccionemos. Particularmente, y sí te quiero ser muy claro, toda la base de datos que trae este equipo en particular pues corresponde a los datos que tienen que ver con vehículos americanos, es decir, con toda la cobertura americana de vehículos asiáticos, americanos, europeos. Pero muchos vehículos vendidos en México son diferentes en su software, por ejemplo, o en sus componentes, diferentes a los que se utilizarían en Estados Unidos o los propios modelos del auto. Entonces, si el vehículo que yo voy a trabajar no estuviese en el flujo de datos, no nos preocupamos, nos vamos a ir a todos los demás. Y esto lo que me va a permitir es algo muy importante, vamos a seleccionar el componente. Aquí nos da información para ABS, también para vehículos carburados, algunos componentes eléctricos de vehículos carburados de hace algunos años. Tenemos información de motor y transmisión. En forma genérica, aquí nos vamos a ir a motor. Específicamente, si ustedes están observando, tenemos el sistema de inyección de aire, sensor barométrico, si yo quiero revisar las señales CAN o el camino CAN, o lo que sería la comunicación CAN, perdón, ir directamente y revisar el sensor de cigüeñal, un sensor de árbol de levas, etcétera. La falla que nos marcó este vehículo o el código que nos marcó fue inyector, circuito del inyector, entonces nos vamos a ir directamente al inyector. Y el inyector forma parte del sistema de combustible. Entonces vamos a seleccionar sistema de combustible. Nos pregunta si es un sistema de inyección directo o convencional el vehículo que vamos a probar. Es un sistema de inyección convencional. Y entonces nos va a dar la opción de revisar el relay, del relevador, revisar también la bomba de combustible, ya sea el consumo de amperaje del mismo a través de la pinza de amperes,
o también con dentro de los accesorios poder medir la presión de la bomba. En este caso nos vamos a ir a revisar el inyector propiamente. Nos da información de cómo funciona el componente, en este caso el inyector, y cómo hacer la conexión. Nuestro osciloscopio pues contamos con dos cables, el cable de tierra y el cable de la señal de cada uno de los dos canales. En este caso nos dice que vamos a conectar, o la señal tenemos el lado de control es del lado negativo y la alimentación de los inyectores es del lado positivo. Entonces básicamente tenemos un positivo que alimenta todos los inyectores y un negativo que viene directamente de computadora para poder controlar de manera individual cada uno de los inyectores. Ya hicimos nuestra conexión previamente y lo que vamos nosotros a hacer es ir directamente a la conexión. Ahora, ¿qué tenemos nosotros aquí? Cuando le vamos a hacer la conexión, nos vamos a ir directo a la señal, pero otra de las fallas que podemos diagnosticar también en un inyector sería, por ejemplo, la resistencia. O si yo quiero medir el ancho de pulso, aquí lo mido directamente el ancho de pulso. En este caso vamos a ver la señal, vamos a ver la gráfica, que es donde entraría el osciloscopio. Si yo meto resistencia, estaría jalando el ómetro del multímetro y así por el estilo. Entonces recuerda que tenemos una comunicación entre la base de datos y las distintas herramientas del equipo. Le vamos a dar señal. Y aquí viene una parte interesante de nuestro equipo, es el autoajuste. Como él ya sabe que lo que vamos a trabajar es un inyector, entonces nos menciona cómo los vamos a conectar el cable amarillo a la señal y el cable negro o de tierra a una buena tierra. Normalmente puede ser directamente en el negativo de la batería o en alguna otra tierra, pero que hagamos una buena conexión. Entonces ahí ya estamos listos, nada más nos conectamos y ya tenemos nuestra gráfica del inyector ahí. Es decir, él hizo los autoajustes. Yo le dije qué componente era y listo. Ahora la idea es no quedarnos ahí, sino ir creciendo cada uno de nosotros. Entonces yo invito a los técnicos a que revisen cuáles son los ajustes que el equipo generó. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a ir a la llavita o ajustes y él nos muestra que escogió en el tiempo o en barrido 20 milisegundos y en la escala de voltaje escogió 50 volts, que sería la escala ideal para ese componente en particular. Lo que estamos viendo en este momento pues es la gráfica del inyector. Vemos apropiadamente, aquí viene el voltaje, al momento que la computadora activa el voltaje cae, el tiempo que está el voltaje en la parte inferior o tierra es el tiempo de activación o el periodo de activación o el pulso del inyector. Al momento que termina, la computadora corta, ese campo magnético se cierra, se genera una inducción de voltaje, que es la que estamos viendo acá, y luego ya ese voltaje viene en caída. Ahora, algo interesante, ya viéndolo a detalle, es esta ligera desviación que estamos nosotros observando aquí. Esta parte de aquí podemos hacer una pausa, podemos también ampliar la información disminuyendo la escala de tiempo, porque aunque él escogió los valores, aún en base a mi experiencia yo puedo generar algunos cambios. Por ejemplo, el voltaje yo lo pude haber puesto en 100 volts y si ustedes observan hacerlo es muy fácil. Okay. ¿Por qué? Porque en algunos vehículos vamos a tener picos de voltaje de 50, 60, 70, 70 volts, entonces podemos ajustar los voltajes entre 50 o 100. Para este caso en específico lo vamos a dejar en 50 y quiero hacerte una observación muy interesante. Esta parte de aquí, como mencionamos, es el comportamiento eléctrico. Es decir, la computadora sí está mandando la señal, cae y se genera el pico de inducción. Ese pico de inducción lo que hacemos es compararlo luego contra otros inyectores y si vemos que es muy bajo o muy alto ya nos indicaría algún problema de entrada. Pero también esta muesquita que estamos viendo aquí o desviación, lo que nos está registrando es el momento en el que el inyector cerró. Es decir, a través del osciloscopio estamos viendo el comportamiento mecánico del inyector. Por un lado, pues esto nos percibe el control y esta parte de aquí nos indica que el inyector mecánicamente sí está funcionando.
Ok. Entonces, en este vehículo en particular, con el código que tiene registrado, lo que nosotros tendríamos que hacer, como en este momento está funcionando bien y tenemos un osciloscopio portátil, ya no son los antiguos laboratorios que no los podíamos mover, hacemos nuestra conexión, nos vamos al vehículo y nos vamos a probarlo. Ok. Y vemos si en todo ese transcurso llegase a haber algún problema, se queda guardado. En este caso, si el inyector no funcionara, nos daríamos cuenta en esta curva. ¿Es correcto? Ok. Tenemos dos opciones. Si no tenemos esta desviación, nos indicaría que mecánicamente no funciona, estaría pegado. Ok. Si está pegado cerrado, pues solamente falla el cilindro. Si Ok. está pegado abierto, pues tendríamos humo negro, estaríamos contaminando muchísimo ahorita porque sería mucho el combustible que estaría pasando a través de él. Y la otra falla, si no llegamos a tener esta gráfica, nos indica que la computadora no está mandando la señal. Ok. Y otra más, si en vez de tener estos 14, 15 volts del sistema estuviéramos en cero, nos indicaría que no está llegando el voltaje al inyector. Ok. ¿Podría ser una cuestión de cableado en este caso? Podría ser alguna cuestión de cableado. Entonces, también, por ejemplo, aquí en ocasiones, dependiendo del vehículo, podemos nosotros manosear el cableado y verificar si en ese inter vemos algún cambio en la gráfica para descartar que tengamos algún problema intermitente o falso contacto. Oh, muy bien. Muy interesante. Es muy fácil de usar, como ustedes observaron. Esta gráfica posteriormente podemos nosotros almacenarla o guardarla con el botón de la S, le tomamos una captura de pantalla, o bien también podemos guardar con el disco toda la lectura de datos. Tenemos diferentes características y pruebas. Algo sobresaliente que tiene nuestro equipo es el buffer de información. Es decir, él puede grabar hasta 1000 pantallas. El tiempo va a depender del tiempo que tenemos ajustado cada pantalla. Si tuviésemos una pantalla de 1 segundo, pues estaría guardando 1000 segundos. Si estamos en un tiempo de 1 minuto, estaría guardando pues 1000 minutos. Si estamos ajustado el tiempo en 5 minutos, pues estaría guardando 5000 minutos. Entonces realmente la cantidad de información que puede guardar es muchísima. Y nosotros nos permite a través de esa grabación poder hacer también algún diagnóstico. Este sería un pulso nada más. Si queremos ver el siguiente pulso, imagínate que se corta de repente. Entonces lo que vamos a hacer es tener 2 pulsos en pantalla. Y lo que vamos a hacer para ello pues es aumentamos nuestro tiempo de barrido. Al aumentar el tiempo de barrido nos va a permitir observar, en este caso estamos viendo 2 ciclos o 2 pulsos de inyección. Okay. En este caso, si ustedes observan, pues está cayendo y bajando la inducción. No significa que tengamos un problema, es porque para esa parte en específico estamos en una escala fuera de rango. Lo que nos interesa ver es que no se pierda ninguno de estos dos. Si por ejemplo se cortase alguno, nos indicaría que de repente la computadora está intermitentemente mandando la señal. Entonces depende de lo que yo requiero revisar. Si quiero ver si hay pulso, ahí estamos bien. Si quiero ver si se está cortando el pulso, esta sería una sugerencia. Si quiero ver el pulso a detalle, pues entonces nos regresamos a 10 o 20 milisegundos y vemos nuestra gráfica a detalle. Ok. Es muy fácil los ajustes. Yo puedo ver la rampa hacia abajo para ajustar mi trigger o activador. Aquí, por ejemplo, el trigger lo que hace es, o el activador es captar la imagen y ponerla en pantalla. Aquí pudiéramos pensar quizás que hay un falso. Lo que pasa es que el pulso está pasando de este lado o del otro. Entonces lo que hace el trigger o activador es tomar esa señal y ponérmela en pantalla. Son muy interesantes las características de trabajo que nosotros tenemos con el osciloscopio, y la cantidad de información que tenemos es muchísima. La verdad es que esto nos facilita rápido el trabajo, nos permite revisar algún componente y nos evita muchísimo tiempo. Y además que cuando hacemos nuestro diagnóstico vamos a la segura. Ok, muchas gracias, Valentín. Y en cuestión de características del equipo físicas, por ejemplo, tenemos 2 canales.
Es un osciloscopio de 2 canales. Tenemos salida para poder nosotros pasar toda esta información de aquí a la PC, ya sea a través del cable o puerto mini USB. Parte del programa o del equipo tenemos una micro SD que sirve como parte del funcionamiento del mismo, pero también, así como forma parte del sistema operativo, también en un momento dado con el equipo apagado, que no hay que quitarlo con el equipo encendido, la puedo quitar y llevármelo a una PC y pasar la información, si acaso no tuviese mi cable de datos. Pero la verdad es que pasarlo con el cable es muy fácil y es muy práctico y nos permite ir haciendo nuestros propios diagnósticos o ir elaborando nuestra propia literatura también. Oh, muy bien. Sí, pues la verdad me gustó bastante, porque aparte del material con el que está hecho, pues es independiente a un equipo de diagnóstico, entonces puedes utilizarlo solamente el puro osciloscopio, ¿no? Entonces pues es de alguna forma, no tienes que comprar el combo. Tenemos ahí como una ventaja, es que por ejemplo cuando tenemos los 2 equipos de manera individual, imaginémonos que yo quiero activar el inyector o quiero activar la bobina, dependiendo del auto con el que estemos trabajando. Entonces yo con el escáner activo y con el osciloscopio verifico si está llegando o no está llegando la señal. Buen punto, sí, para monitorear tienes. Entonces, esa es una ventaja de tenerlo también por separado. O bien un técnico, ya terminé de revisar mi código, otro técnico está trabajando con el escáner y yo me quedo ya con mi osciloscopio haciendo pruebas en este auto en particular. Así es, totalmente. Bueno, pues esta es una prueba y una falla de pues muchas que se pueden hacer y verificar con nuestro osciloscopio, que pues actualmente es indispensable, ¿no? Tenerlo también para poder hacer un diagnóstico más certero. Y como comentábamos, estar evitando cambiar piezas innecesarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, aprovechando este vehículo que tenemos, y es muy interesante el trabajo, mira, por ejemplo, podemos usarlo inclusive con guantes, la pantalla táctil con guantes. Recuerden que estamos trabajando con un osciloscopio de 2 canales. Entonces, yo tengo aquí dentro de los diferentes ajustes que yo puedo realizar, de una manera muy sencilla. A ver, yo quiero un segundo canal, aquí es como tener un ojo tapado. Entonces nada más lo destapamos y listo, ya estoy trabajando con el segundo canal. Hacemos nuestra conexión, compartimos la tierra y eso ya nos permite, por ejemplo, esa señal compararla con alguna otra del vehículo. Aprovechando las características de este auto en particular, vamos a verificar, por ejemplo, el árbol de levas que ya tenemos también conectado por acá. Conectamos la señal del árbol. Ahora ustedes están observando aquí en esta gráfica esta señal, pero estamos viendo solamente una ligera sección de toda la comunicación que se está generando de ese árbol de levas. El árbol de levas, como nos marca, pues nos va a mandar la señal una vuelta completa cuando da el árbol de levas una vuelta. Entonces el tiempo que vamos a tener aquí, pues vamos a ajustar. Simple y sencillamente ajustamos, aumentamos nuestro tiempo y ya aquí nosotros estaríamos viendo una vuelta completa del árbol de levas. Aquí, por ejemplo, podríamos también tener el sensor CKP y podríamos revisar sin problema la sincronización. También, ¿no? muy buena observación. Si nosotros conectamos la señal del árbol de levas, conectamos la señal del cigüeñal o CKP, en un momento dado nos va a poder mostrar la sincronía y sin necesidad de destapar todo el frente, poder verificar si está fuera de sincronía, ¿no? Y no tener que estar quitando. Claro. Y es muy rápido. 2 señales independientes. Y bueno, ya cuando eres modo experto ya tú lo puedes modificar y demás como tú quieras. Qué buena observación. Aquí nos fuimos por el camino guiado. De hecho, de alguna manera el ajuste que hicimos con el árbol de levas es conociendo un poquito sus características de funcionamiento, pero también pudimos revisarlo directamente desde el flujo de datos del mismo. Aquí tendríamos el CKP o CMP. Okay. Y él haría los ajustes que para el árbol se requieren.
Pues Por ejemplo, la escala de voltaje reduce la escala de voltaje, aumenta la escala de tiempo, porque sería ideal para ese equipo o para ese componente. Cuando nosotros ya sabemos lo que vamos a revisar, pues nos vamos directamente al osciloscopio. Nos vamos aquí en osciloscopio de laboratorio, 1 o 2 canales, no importa, dependiendo de lo que yo vaya a revisar. Puedo seleccionar un canal como comenzamos hace un momento. Aquí, por ejemplo, y eso es algo muy interesante, fíjate, yo puedo bajar mi escala de voltaje y de hecho nos indica de entrada que hay un problema con la señal, pero no pasa nada. Es decir, yo tengo picos de voltaje de hasta 50 volts y ajusté mi equipo a 2. Lo único que estoy viendo es, como por decirlo así, ver los pies de la señal. Entonces vamos aumentando la escala de voltaje y vamos aumentando la imagen, por ejemplo. Aquí ya vemos el pulso, pero no alcanzamos a ver hasta dónde llega la inducción. Entonces simple y sencillamente nos regresamos a los 50 volts que nos había sugerido en un inicio, o bien en base a cada una de las pruebas poderlo poner en 100. Normalmente un inyector lo vamos a poner en 50 o 100 volts. Y ya tienes toda la gráfica completa. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. Queremos conectar el otro sensor u otro componente. Nosotros podemos trabajar aquí igual con los diferentes valores dependiendo con cuánto trabaje. Por ejemplo, es muy práctico cuando vas a trabajar un sensor de árbol de levas o cigüeñal, colocar tu ajuste en 20 volts. Y ahí prácticamente van a ser todos los autos, no importa la marca del auto. Si yo ajusto en 20 volts, ese funciona. Porque las señales van a ser de 5, de 8, de 10 o de 12. Entonces yo lo pongo en 20 y voy a la segura. Y luego otra vez, ya si yo quiero revisar una vuelta completa, pues nada más aumentamos nuestro tiempo. Aquí tienes la activación, ¿no? ¿Qué es el inyector? Eso es la activación del inyector en un momento determinado en la vuelta del árbol de levas. La gráfica que nos está presentando el árbol de levas va a tener una forma tal cual sea la forma del disco reductor. Si el disco reductor fuera media luna, pues nada más saldría una parte arriba y una parte abajo. Si es una rueda o el árbol es una rueda completa y nada más tiene un diente, entonces nos saldría un diente por cada vuelta. Eso también es interesante porque de repente están viendo un cigüeñal que tenemos todas las señales así como seguiditas y aquí vemos como que se corta y algunos pudieran pensar que hay falla. No es que esté fallando, es que así es la forma que tiene el reductor en este auto en particular. Es una muy buena observación. Bueno, pues nos faltarían muchas fallas pues para poder ver tanta cobertura que podemos tener de diferentes actuadores y demás. Pero bueno, pues esta fue una muy buena explicación. Y un muy buen, pues no sé, prueba para poder mostrarnos cómo podemos utilizar este osciloscopio y cómo puede ayudarnos a realizar un diagnóstico. Yo les agradezco muchísimo el que nos permitan mostrarles algunas características de nuestras herramientas, ver sus capacidades y ver también que son fáciles de usar. Así es, bastante amigables con los técnicos y esa es una ventaja también. Y bueno, chicos, pues ojalá que les guste este video. Recuerden, si quieren ver un poquito de más pruebas con este equipo de diagnóstico, pueden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden, estamos en Mecánica para Profesionales, YouTube y también Mariana Mecánica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y bueno, agradeciéndole al ingeniero Valentín por acompañarnos en estos videos. No sé si quieras agregarles algo. Nada más, gracias a todos ustedes por ver estos videos y a Cedra Tools por habernos invitado a los mismos. Muchas gracias. Y fue un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Valentín. Y bueno, chicos, recuerden, ya eres un profesional. Sé el mejor. Mecánica para Profesionales.